Día 7. La voluntad de sentido por Viktor Frankl. Página 36 a la página 40. ¿Qué sucede ahora respecto al correcto proceder del médico cuando la depresión no tiene una causa psicótica ni neurótica? ¿Qué sucede si un hombre ante mí me dirige la pregunta más genuinamente humana entre todas las preguntas? La pregunta sobre el sentido de su existencia. Si se ha esforzado por encontrar una respuesta que le ayude a salir de esa depresión, que ya no es causa sino resultado de sus reflexiones desesperadas, bien, en tal situación estoy obligado a colocarme en posición de hombre. Más allá de todo lo que significa tradicionalmente la medicina, allende toda evaluación psicopatológica, como enfermo o como sano o en general como síntoma, y entrar en una discusión objetiva de esos argumentos que el paciente propone. Sin embargo, este proceder ya no pudo calificarlo como psicoterapia, es decir, como psicoterapia en el sentido tradicional, y por esa razón, porque este procedimiento apunta a una superación del psicopatologismo. Vamos a llamarlo logoterapia, porque este procedimiento penetra en el pensamiento peculiar del paciente y lo hace con una contraargumentación lógica. La logoterapia trata no con medicamentos atentos a funciones orgánicas, no con la ayuda de transferencias afectivas atentas a la dinámica emocional del paciente, sino con armas espirituales sobre la lucha espiritual que ocurre dentro del paciente. Cuando dijimos que el médico estaría obligado a responder a un problema simplemente humano, no como neurólogo, sino meramente como hombre, surge la duda de cómo y hasta qué punto puede, desde su investidura médica, estar autorizado a hacerlo. Porque aquí se presenta una amenaza que es fácilmente discernible: la imposición de la cosmovisión personal del médico, o sea, de su opinión particular sobre el paciente. Y el paciente seguramente no acudió para ello a la consulta. Sin embargo, en esta situación no consiste el deber del médico en llevar al paciente hasta tal punto que pueda encontrar su propia cosmovisión y su particular concepto de la vida, es decir, que con una responsabilidad propia encuentre un nuevo camino espiritual que lo guíe por la vida. Y aquí, precisamente, se perfila la solución de nuestra aporía, la salida de aquel dilema médico que se da desde el momento en que, por un lado, debe intervenir en la lucha espiritual del paciente, pero por el otro, debe renunciar a ello. La salida de este dilema consiste, pues, en educar al paciente hasta lograr su autorresponsabilidad. Y ahora podemos apreciar también cómo, en este caso, el problema esencial de la logoterapia conduce a un cambio positivo o, en otras palabras, como una aparente debilidad de esta terapia se convierte en su fuerza. De ahí que inmediatamente se haga evidente aquel punto límite hasta el cual le está permitido penetrar a la logoterapia, como justamente el punto de enganche correspondiente. Nada necesita el hombre, especialmente el neurótico, más urgentemente que la más alta conciencia de su propia responsabilidad. Por eso, toda psicoterapia, y muy especialmente la logoterapia, debe acentuar al máximo la importancia de la responsabilidad humana respecto de su libertad. Ciertamente, es común que el hombre, y no solo el neurótico, se empeñe constantemente en eludir su responsabilidad y en vez de asumirla ante quien sea, la comunidad, la propia conciencia o Dios, se desentienda. Reprime la conciencia de su responsabilidad
niega su libertad y precisamente la pierde porque de continuo juega la carta del destino que es antagónica a su libertad. Por este motivo se disculpa aduciendo variados argumentos, esconde su libertad tras supuestos determinismos del medio ambiente, del mundo interior o de la convivencia con los otros seres humanos. Frente al medio ambiente, escamotea su libertad trayendo a colación circunstancias atenuantes. Corresponde al medio ambiente, antes que nada, todo lo material, y no solamente en el sentido más craso, sino material en el sentido usado por el materialismo histórico, es decir, en el sentido de la situación económica. Esto, y además hasta qué punto el hombre conserva frente a este aparente destino por lo menos cierto espacio de libertad, no lo vamos a tratar ahora con mayor detenimiento. Es suficiente afirmar que tal proporción de libertad está admitida, si no abiertamente, por lo menos tácticamente, por cualquier socialismo bien entendido. En lo que respecta al mundo interior, acerca del cual el hombre suele justificarse con pretendidos momentos de fatalidad, no se trata de las circunstancias sino de ciertos estados anímicos, inclinaciones o bien tendencias de origen biológico a los que el hombre, especialmente el enfermo psíquico, recurre con frecuencia. Nos hemos referido al hecho de que el neurótico presenta una tendencia específica a eludir su responsabilidad y su libertad, refugiándose en pretendidas circunstancias fatales. Obra así, podría decirse, con un sentido de fatalismo neurótico. Y este fatalismo se manifiesta ante todo bajo la forma de un conformismo demostrado por el neurótico en todas sus tendencias internas, su estado anímico, su ser así. Pero preguntémonos si las disposiciones, es decir, las diversas tendencias psicológicas y biológicas que el hombre puede detectar en sí, existen solo para que él las acepte. Preguntémonos entonces si también la libertad, que es parte del ser humano en su mayor profundidad, no tiene que intervenir. En fin, realmente es así. Las disposiciones están disponibles. Eso quiere decir que están a disposición. ¿Y de quién? Precisamente de nuestra libertad. La libertad humana justamente consiste en que puede disponer, que goza del derecho de disponer. Y todo estado de libertad humana consiste finalmente en un poder disponer. Las llamadas disposiciones del hombre no son en absoluto algo que puede ser, desde un principio, determinante de su destino psicológico o biológico. Tienen más bien un aspecto determinantemente positivo y este se hace evidente cuando las consideramos como algo disponible para nuestra libertad. Pero esta libertad, asimismo, posee también un doble aspecto, positivo y negativo. Desde el punto de vista negativo, se halla libre de. En el sentido positivo, es libre para. Es decir, es la libertad de ser así, la libertad para la existencia. Esta existencia del hombre equivale en último término a ser responsable. Y así como la libertad real del hombre significa, en contraposición con la fatalidad del ser así, las disposiciones internas, una capacidad de poder disponer del destino. Así también significa igualmente enfocado desde una posición más elevada, lo positivo, un poseer responsabilidad. Ya hemos oído hasta qué punto es necesaria la acentuación de la responsabilidad justamente frente a la modalidad del ser neurótico.
Ahora podríamos preguntarnos si es posible lograrlo y cómo. Bien, podría ser posible con un método de observación psicológica como también de tratamiento psicoterapéutico, que haga surgir la autonomía de la existencia espiritual, en lugar del automatismo del aparato psíquico. Este enfoque lo llamamos análisis existencial. Entonces tomamos conciencia de que aquel giro positivo de la logoterapia que mencionamos y del cual afirmamos que transformaba una aparente debilidad en una fuerza, permite que esta fuerza surja del eje central de la responsabilidad del hombre y signifique al mismo tiempo la transformación de la logoterapia en el análisis existencial. Pues, ¿qué otra cosa es un análisis existencial sino un análisis de la existencia humana referido a su responsabilidad central? Con esto se prueba también la importancia del análisis existencial en conexión con el tema de hoy, el interrogante sobre el sentido de la existencia. Para esbozar en pocas palabras cuál es el camino que lo llevará a su meta, destacaremos las etapas más importantes de este camino. Primeramente, el análisis existencial da un giro dialéctico al problema de la existencia. Explica que no es el hombre quien debería buscar la respuesta, sino que paradójicamente es la vida que presenta los interrogantes al hombre. Luego, nos señala que el interrogante que la vida nos presenta puede ser contestado únicamente si asumimos nuestra vida con responsabilidad. Nuestra respuesta, pues, es activa, pero más aún, solo puede concretarse. Puede lograrse únicamente si asumimos nuestra vida, nuestra existencia de aquí y ahora. Esta responsabilidad existencial en su extrema condición concreta y en su relación concreta a la persona que sea, como también a cualquier situación dada, equivale entonces al problema de la existencia en cuestión. El asumir nuestra responsabilidad es el sentido de nuestra existencia humana. Ahora se presenta un grave interrogante. Todo el tiempo hablamos de existir y olvidamos aparentemente el devenir, el evolucionar y el perecer. Olvidamos que muy poco de aquello que existe permanece. Olvidamos la notoria transitoriedad de toda existencia. ¿Cómo entonces debemos preguntarnos, ¿puede la responsabilidad constituir la base de nuestra existencia si toda nuestra existencia es perecedera?